Estamos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de opinión de compromiso con la patria, de compromiso con la unidad de nuestros pueblos latinos caribeños, sabiendo y consciente de que un mundo mejor es posible, como siempre lo señaló, lo indicó Fidel. Y siempre hay que ir a Fidel, y de vez en cuando también hay que ir a Cuba, siendo Cuba el referente que es en términos éticos, en términos políticos, en términos de soberanía en nuestro continente y frente al mundo, sobre todo cómo un país pequeño resiste las embestidas del imperio más violento que haya conocido la humanidad y hasta ahora, según todavía se dice, el mejor armado, Estados Unidos. Un imperio que no tiene miramiento para hacer maldad, para violar derechos colectivos. No solo con el tema del bloqueo a Cuba, además con todos los intentos de sabotaje, de espionaje, de agresiones armadas contra Cuba, sino también contra Venezuela, golpes de Estado en todas partes del mundo, decenas, centenares de intervenciones, ha invadido más de 70 países en su historia de tragarse a medio mundo. Ahí se tragó la mitad de México y ahora es quien ha estado asusando el conflicto en Ucrania y no se atreve porque se metan ellos a bregar con Putin o con Rusia para que vean si el gas pela. Pero bueno, no, prefieren poner a Ucrania como carne de cañón, pero no quiero hablar de esas cosas, teniendo aquí de invitado a don Roberto Payano, que él se cree que es invitado en el programa, pero él hace parte, en un momento dado era el poder detrás del trono aquí en el programa, dejó de serlo, pero sigue siendo parte del espacio. Hubo un tiempo en que Roberto era el jefe aquí, pero las acciones de las empresas se mueven, cambian y ya no es el accionista mayoritario, sino que es Juan Francisco. Pero bueno, teniendo a Payano, que es el coordinador de la solidaridad con Cuba en la República Dominicana, y hemos visto que este domingo, el domingo fue o el viernes, estábamos a 25 de marzo, hoy estamos ya a 29, debió ser el viernes o sábado, 25 de marzo. El viernes pasado. El viernes pasado. Se hizo un acto en Montecristi conmemorando, celebrando la firma del manifiesto de Montecristi, aquel documento firmado por José Martí y Máximo Gómez, en que delineaban el carácter, la forma de la lucha, de la guerra por la independencia de Cuba y un poco, digamos, que todo el planteamiento de gobierno una vez asumieran el control y proclamaran la República Libre de Cuba. Y fueron allí, un acto muy bonito, no llegaron a la playa, cosa que hay que hacerlo siempre, porque cuando uno visita un pueblo como Montecristi hay que ir a la playa Juan de Bolaño, ver de cerca el morro, ver el zapato, hacerse alguna foto y cosas como esta. Pero bueno, tuvieron que salir rápido de Montecristi para ir a visitar uno de los pocos monumentos que se han erigido, que se han levantado en el mundo en recordación o en honor a Fidel Castro. Y está ahí en Maizal, un gran esfuerzo de los dominicanos solidarios, de Oscar Beliar, de la propia campaña de solidaridad con Cuba, y ahí está viva la memoria de Fidel en ese monumento. A ver si don Roberto Payano, por favor, nos comenta para los dominicanos y los solidarios de Puerto Rico, Colombia, Panamá, Costa Rica, Venezuela, los que están en España, todos los que están en Estados Unidos, que siempre tienen el contacto con nosotros, nos cuenta de este histórico viaje, de ir a Montecristi, venir a Maizal, todo aquello que se hizo y el programa, los participantes, en fin. Don Payano, adelante. Sí, muchas gracias, don Alfonso, y gracias reiteradas a todos los amigos de Voz para el Cambio, al equipo técnico de Telecanal 28, desde Santo Domingo, República Dominicana, y a todos los amigos del mundo. Efectivamente, el viernes próximo pasado, la campaña dominicana de solidaridad con Cuba estuvo, como cada año, en estos 32 años que tenemos ya de fundada, el 25 el próximo pasado, en Montecristi, a visitar la Casa Museo, hoy Casa Museo, la casa donde vivió el generalísimo Máximo Gómez y donde se reunió, uno de los lugares donde compartió con el apóstol de la independencia de Cuba, José Martí,
y donde terminaron firmando el llamado Manifiesto por la Independencia de Cuba. Estamos ahí acompañando a autoridades locales, a las personas que manejan la casa donde vivió el generalísimo, para recordar, en este caso, el 127 aniversario de ese gesto de hermandad, como dirían hoy, para lo que sea, entre los cubanos y los dominicanos, que en ese momento encarnaron José Martí y Máximo Gómez. Un acto muy emotivo para mantener la fecha. Nosotros, como usted dice, no pudimos ir a compartir mucho a la playa ya en plan de distracción, pero sí estuvimos en la pequeña desembocadura de playa por donde salieron, por donde se fueron Gómez y Martí para Cuba, donde se encuentra hoy una estatua de José Martí, donada directamente por el comandante en jefe Fidel Castro y que trajo al país en su momento el ministro de Educación, Vecino Alegret. Ahí estuvimos recordando por donde Gómez y Martí zarparon para ir a Cuba a luchar. Siempre debemos evitar las guerras innecesarias, pero el momento en que una guerra es necesaria por la independencia de tu pueblo, ahí tenemos que estar todos juntos como hermanos. Y como usted resume, de allá para acá, de vuelta a la capital dominicana, nos detuvimos un rato a compartir, a observar el monumento a Fidel Castro en Maizal, municipio de Esperanza, provincia Valverde, República Dominicana, donde además de un pequeño monumento tenemos una biblioteca, modesta biblioteca Fidel Castro. Compartimos un momento ahí antes de seguir ruta. Nos acompañó muy amablemente el encargado de asuntos comerciales de la embajada cubana en Santo Domingo y otros funcionarios diplomáticos que le acompañaban. Siempre con las efemérides, siempre con los ejemplos cubanos, siempre al lado de los hermanos cubanos. Vendrán muchos aniversarios del manifiesto más. Ya los retomamos después de algunos años de pandemia, ya los retomamos personalmente y seguimos con Cuba siempre, porque Cuba siempre ha estado con los vecinos y con los no tan vecinos. Cuba todavía en medio de estas crisis mundiales colabora con la salud en más de 60 países del mundo. Cuba envía médicos a más de 60 países. Eran como 30 o 40. En medio del coronavirus aumentó a cerca de 60. Porque el socialismo funciona y comparte. Lo que pasa es que los dueños del mundo no lo quieren dejar. Esa fue nuestra principal actividad en el 127 aniversario de la firma del Manifiesto de Montecristi, Máximo Gómez, José Martí, República Dominicana, por la independencia de Cuba. Don Payán, y luego de escribir eso salieron para allá, porque no es solo hablar y escribir, es como hay una consigna ahora, para lo que sea Díaz-Canel, para lo que sea. Me decía una pregunta, pero tengo un feedback, se repite mi voz allá. No, pero aquí no hay más teléfono, ni televisión, ni computadora. Bien. Se repite de todas maneras. Usted dice que algunos vecinos, y alude como a que si Estados Unidos no fuera para Cuba un vecino, sí lo es, y aún para ellos y frente a ellos, Cuba sigue siendo solidaria. Recuerde que cuando Fidel y la Revolución Cubana levantaron la
la Escuela Latinoamericana de Medicina, becaron 508, 512 jóvenes norteamericanos para estudiar medicina, y más de 500 médicos jóvenes norteamericanos se graduaron en Cuba, becados. Es decir, que hasta para esos vecinos, Cuba ha estado ahí. Y cuando lo del Katrina, que hizo mucho daño en Nueva Orleans, Cuba preparó la brigada Henry Reed para ir a ofertar solidaridad de servicios de salud. Y los gringos no aceptaron esa ayuda de ese pequeño país lleno de amor, de encanto y de solidaridad para con los hermanos del mundo, incluido el pueblo norteamericano. Por cierto, Quería hacer esa precisión, don Roberto, pero sí, le quiero hacer una preguntita. Ahí en Montecristi está la Casa Museo. Ahí vivió Máximo Gómez y ahí en su momento recibió a José Martí y a muchos cubanos que habían participado en la Guerra Larga de Cuba, que estuvieron en la Guerra Chiquita, y llegaron ahí para ponerse de acuerdo y a las órdenes de Máximo Gómez, o para trabajar y sobrevivir en lo que llegaba el momento de retornar a Cuba con las armas en las manos. Y ahí está el museo, la Casa Museo, en Montecristi. Con la visita que usted y ustedes han hecho allí, ¿siente usted que en el pueblo de Montecristi hay conocimiento, hay cultura, hay apego a ese patrimonio cultural histórico que está situado ahí en Montecristi? ¿Cómo siente usted que desde Montecristi se percibe, se trabaja, se cree, se domina la importancia de ese monumento histórico que es la casa de Máximo Gómez, hoy convertida en museo? Don Alfonso, hay que decir algo bueno y algo no tan bueno para ser honesto. Pero yo pienso que el pueblo de Montecristi sigue asumiendo, como en los mejores tiempos de la historia de corazón, no con tanta alienación, sigue asumiendo esa parte de su historia, igual que el reloj, igual que su playa, igual que la casa de Manolo Tavares. El pueblo de Montecristi reconoce que eso es parte de su historia y hasta de su turismo hoy. Yo le voy a decir lo que yo creo que sucede en Montecristi con la Casa Museo. Hay un pequeño tirijala, hay un pequeño enfrentamiento entre distintas autoridades. Al margen de eso, Guayana, lo que me interesa es saber si en Montecristi, desde el punto de vista de la sociedad o de la educación, en las escuelas, de los medios de comunicación, se trabaja para que haya apego a ese patrimonio cultural. Siempre habrán diferencias entre los políticos, porque son parcelas políticas. Uno domina el ayuntamiento, otro la gobernación en muchos momentos. Algunos tienen un diputado y siempre hay esa querella baratas de los políticos dominicanos, políticos sin cultura, porque si tuvieran cultura y sentido de la historia, pusieran diferencias partidarias o de colores al margen y se abrazan a un patrimonio cultural, histórico del terruño, ¿no? De la patria chica. A eso me refiero, don Payán. Esa es la idea de la pregunta. Yo siento que ha bajado un poco la participación de la misma escuela José Martí, de las mismas autoridades educativas municipales, provinciales, pero la casa se mantiene como un centro de encuentro de esa idea. Y la campaña dominicana de solidaridad con Cuba está muy pendiente por lo que usted dice y por muchas otras cosas, porque el pueblo de Montecristi la asume. Lo que pasa es que de vez en cuando se revive cierto complot para tomar la casa de parte de sectores que no son amigos de Cuba, ni de Gómez, ni de José Martí. Y nosotros tenemos que estar vigilando. ¿Todo está bien, don Alfonso? Sí, todo está bien, pero usted siempre me tira una capicúa que yo no termino entendiéndola.
Quizás los amigos de Cuba lo entiendan a usted porque usted tiene un código de comunicación tan especial, pero pienso que como un patrimonio del pueblo de Montecristi debe ser preservado como tal, y además, para que sea preservado hace falta que eso sea parte de la memoria colectiva de los montecristeños y del país, pero fundamentalmente de los que nacen allí o de los que llegan y finalmente terminan siendo montecristeños de corazón, de amor y de cultura, de identificación con lo del reloj, su tradición, su valor histórico, con lo de la playa Juan de Bolaño, con lo del el morro, con su industria de la sal, con el zapato que está allí, que ahora construyeron un mirador. Hubo mucha reacción adversa a la construcción de ese mirador en madera, cuando dieron dejar aquella cosa de manera natural, pero bueno, son de las cosas que están, y sobre todo el tema este de la casa museo. Hay una tradición en Montecristi para el mes de febrero, que son los carnavales y una afueteadera entre toros y civiles, una tradición, yo diría que centenaria en Montecristi, o casi centenaria, que no es buena, a mí no me simpatiza porque es muy incivilizada, pero que hace parte de la tradición del pueblo de Montecristi, y los propios en Dajabón también. Esa gente que se enfrenta a darse golpes con un fuete, con una soga gruesa, con una rabiza, una punta terminada en muy fina, con cabulla, ¿no? Con sisal, que corta. O sea, eso es terrible, pero bueno, a eso me refería don Roberto Payano. Para preservar un monumento, un patrimonio histórico, hace falta que el pueblo, que la sociedad llana lo asuma como algo suyo, algo que le pertenece. Ahí estaba y está la inquietud, don Roberto. Hay que trabajar un poco más en eso para aumentarlo, para que no decaiga tanto, pero se mantiene. Lo que pasa es que hay un exilio violento que vive acechando y nosotros tenemos que acecharlo a ellos también. Pero estamos trabajando unidos con todo el que tiene buenos sentimientos. Don Alfonso, tal vez por hoy sea mucho pedir ya. El director técnico Natanael nos está casi llamando al orden, pero quiero hacerle una solicitud formal para que en un próximo programa, en que toque el Día de lo Internacional otra vez, volvamos a hablar de Cuba, porque se nos quedó hoy dos problemas serios que amenazan la amistad, la convivencia histórica con ese hermano pueblo. El anuncio del gobierno dominicano de suspender definitivamente o formalmente, por completo, al menos por ahora, las becas a estudiantes que desean ir a Cuba, sobre todo en el área de la salud, y otros problemas de migración que se están dando, no sé si aquí en el país todavía serán asumidos, pero que en muchos países vecinos se están dando para maltratar a Cuba. Bueno, muy bien, gracias a Roberto Payano. Salgan, pero que salgan ilegal, no los ayudan a salir legal, para luego decir que es el comunismo que no lo deja salir. Concho. Muchas gracias, don Roberto Payano. Usted nos señala quién será la persona a la que vamos a invitar o usted mismo la invita para conversar de esos temas, y si no, lo conversamos directamente con usted, porque quién mejor que usted en la República Dominicana, usted o don Iván, para hablar de Cuba, o don Fidelio Despradel, o el propio Narciso. Sí, aquí hay mucha gente que puede hablar de Cuba, no solo Roberto Payano, no solo Roberto Payano. Bueno, gracias a don Roberto Payano por estar ahí con nosotros, gracias a Paula Xiomara Méndez, que está conectada con el programa, Aristóteles Poncerrate, Carmen Mosquea, Juan Francisco de la Rosa, que a veces se va, pero se queda, el hermano haitiano Crismon Santiler, que desde el este de Higüey siempre está conectado con nosotros, Zacarías Durán, Lugo Vinó, Francisco está ahí con nosotros siempre, y así mucha gente que no podemos ver aquí en la plataforma, pero que siguen el día a día. ¿Cómo es la cosa? Don Jacinto, ¿dónde está? ¿Está trabajando? Estuvo en el programa en la primera parte y luego se fue a su trabajo. Don Jacinto trabaja. Es un hombre de trabajo y de disciplina y muy responsable. Deje su mala leche, don Roberto Payano. Hasta mañana, Natanael. Muchas gracias. Un abrazo, don Roberto Payano. Hasta mañana.